¿Qué tal? Buenos días, Gaby. ¿Sí me escuchas? Buenos días, maestro. Sí, Muy bien, pues vamos a iniciar ya contigo. Nos quedamos en lo de la esquizofrenia. Espérame. No se terminó de ver totalmente, pero no lo encuentro. Bueno, este, aquí está. No sé si te quedó alguna duda del trabajo que hiciste. ¿Sí lo terminaste, Gaby? Hola, hola. sí, maestro. No me quedó ninguna duda. Nos faltó ver la parte final, creo que no lo vimos. Factores protectores y factores de riesgo, ¿sí lo vimos? Creo que no. Los factores protectores son el apoyo social, la inteligencia. Una persona con mayor inteligencia pues va a tener mayor protección a la esquizofrenia. Igual la buena memoria verbal y la vigilancia de parte de los padres. En el caso de factor de riesgo, es si comienza de manera precoz en el sexo masculino. El mal ajuste premórbido, o sea, que cuando va surgiendo no haya un buen ajuste, porque dura 10 15 años sin que la gente se dé cuenta, ¿no? El abuso de drogas también contribuye. Por ejemplo, la marihuana, mucha gente la Ujú. percibe como una droga inocua que no genera problemas, pero es un factor de riesgo que produce que la gente eh, se detona la esquizofrenia. Y también el nivel socioeconómico bajo, porque pues entre más bajo es el nivel socioeconómico de una persona, tiene menos probabilidad de atención, de ir con un psicólogo, de tener recursos para apoyar al miembro más débil. Es mucho. No, en sí la esquizofrenia no mata, ¿no? Pero sí existe una mayor propensión a los infartos y también en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pues hay el suicidio. Esto se da más en lo maníaco depresivo, pero también se puede dar en el caso de la esquizofrenia. Por eso sí hay un poquitito más de tasa de muerte en esquizofrénicos, pero no es mucho más que en los maníacos depresivos, ¿no? Esos sí son los que están muy cerca más de morir, mucho más que los depresivos que menores o los distímicos. En cuanto al tratamiento, este, hay unos medicamentos que se llaman neurolépticos con efecto catatónico. El efecto catatónico es que los mantienen inactivos y los obligan a no moverse. Si el esquizofrénico tiene alucinaciones, delirios, y cosas por el estilo, puede llegar a generar mucho problema.
al médico, a las enfermeras. Entonces aquí se recomienda pues un neuroléptico, así se le llama a la sustancia. Y el efecto catatónico pues es un efecto muy fuerte porque los deja sedados. Y yo pensé que ya estaba entrando Itzel, pero no la veo. Itzel, bueno. Y la esquizofrenia se caracteriza por un excedente de dopamina en muchos casos, eh, y el neuroléptico bloquea esa hormona o neurotransmisor. También se le puede llamar hormona porque pues, es un líquido disuelto en sangre, eso es una hormona, pero es mejor decir neurotransmisor porque pertenece a todo a lo que es la bioquímica del cerebro. En fin, pues eso es más o menos la idea, ¿no? El, la esquizofrenia pues, es la enfermedad mental más grave que existe. Eh, por ejemplo, la CIE-10, esta es acuérdense que la clasificación europea y la clasificación americana están en competencia. Entonces, por ejemplo, la clasificación de la CIE-10, o sea, de la clasificación del... la CIE-10 es la clasificación internacional de los trastornos mentales europea. Esta la divide en paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada, residual y simple. Como pueden ver, pues ahí hay más, este, son mucho menos, porque no hay el esquizoafectivo, no hay el esquizofreniforme. Pues está mucho más sencilla la clasificación europea. Eh, bueno, el tipo paranoide, pues es el más grave de todos, porque combina delirios, que es lo que vamos a ver ahorita, con hebefrenia, con catatonia y con esquizofrenia, que es la mamá pues, de todo esto. Eh, el, el tipo simple se refiere a una esquizofrenia que no comparte específicamente paranoia, hebefrenia, catatonia, sino que permanece de manera simple con las 4 A's de Bloiler. Y la residual es cuando ya le afecta al individuo y es la tercera etapa, no sé si lo recuerdan, cuando ya de plano ya tiene una afección vital muy fuerte que le impide trabajar y le impide estar en familia. Por eso casi siempre el esquizofrénico residual pues está en un psiquiátrico. Hay el esquizofrénico que está iniciando, que ya está teniendo afecciones, pero que puede quedar en familia todavía, o inclusive que todavía puede trabajar, como es el caso de Una mente brillante con Russell Crowe, el caso de Nash, que tenía esquizofrenia y que fue un premio Nobel, y sin embargo, pues estaba como si nada trabajando. Nada más que cuando se encerraba en su cuarto, donde iba a trabajar, pues tenía puras paranoias de que pues, le estaban hablando a algunas personas para que apoyara al ejército y cosas por el estilo, ¿no? No sé si vieron esa película. Ya es viejita, ya de unos 15 años o 20. Se llama Una mente brillante. Y bueno, ahí aparecían tres figuras permanentes que eran causa de su alucinación, que era una niñita, un amigo y un policía. Y él, como era un hombre muy inteligente, pues ganó el premio Nobel, este, descubrió que la niñita, el amigo y el policía nunca crecían. O sea, tal vez el policía y el amigo pues se miraban igual siempre,
Pero la niñita siempre se mantenía de 9 años y ya tenía con ella, él con ella, en las alucinaciones ya tenía como 10, 15 años. Entonces era absurdo. Él mismo llegó a la conclusión que era un absurdo, que no podía ser posible que esa niñita fuera del mismo tamaño siempre. Y por ese motivo, él, a través de su inteligencia, controló la esquizofrenia. Porque inclusive cuando le dieron el premio Nobel, le preguntaron, ¿todavía los ve? No, 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 más bien afirmaron, qué bueno que ya no tiene alucinaciones. Y ahí se ve en la película que aparecen los tres individuos que sigue viendo. Dice, todavía los sigo viendo, pero yo sé que no son reales. O sea que el esquizofrénico, en este fue un caso muy raro porque se curó, pero no podemos decir que se curó totalmente, sino que se controló, porque la esquizofrenia, pues prácticamente ya cuando aparece, no regresa. Un neurótico, por ejemplo, algo que descubrió Freud fue que el neurótico obsesivo compulsivo nunca se curaba, y también eso es cierto. Las esquizofrenias no se curan, se controlan. Las neurosis sí se curan, pero menos la obsesivo-compulsiva, esa no se cura, porque la persona siempre se autojustifica cuando sale con el consultorio del médico, va a decir que el médico lo que quiere es que se suicide, que se mate. Por ejemplo, si es obsesivo ritualista de checar la llave del gas y le dice el psicólogo le dice que pues para qué gastar tanta energía en eso, se justifica él cuando sale del consultorio diciendo que no es un buen médico porque lo que quiere es que le explote la casa o qué sé yo. Entonces, que cuando una persona se autojustifica, pues no le va a hacer efecto a la terapia, ¿no? Entonces, bueno, ahí están la clasificación, como pueden ver, la clasificación europea es más sencilla y es en cierta medida más realista porque se ha criticado, ¿se acuerdan todas las esquizofrenias que había, que les puse al principio? Se, se acusa mucho que los norteamericanos inventan todas estas clasificaciones para que en alguna de ellas quepa algún sujeto y poder pagar el seguro, pasarle la factura al seguro para que cobre un psiquiatra. Entonces gana el psiquiatra, este, gana la persona que le pasa la factura al seguro, gana el hospital, y se supone que la persona se siente atendida, o sea, todo el mundo gana. Pero el sistema de salud de Estados Unidos es un sistema muy curioso, no sé si conozcan un poquito de él, porque allá, después de los 65 años, tú tienes derecho a tener atención médica donde tú quieras. Es muy diferente aquí a México, que tienes que tener seguro social o haber estado asegurado, allá no. Y si tú tienes una aseguranza médica de cobertura amplia y como empleado, te pagan todo y no gastas tú nada. Tienes pues es un país avanzado, Estados Unidos. Entonces, es lo que les decía de la apertura de manos de $100, de que muchas veces se hacen tontos los psiquiatras y no, solamente recetan un fármaco y checan al paciente después de 3 semanas, después de un mes, y ya se ganaron $100 por la receta. Pero eso se los paga el seguro. Y bueno, em, esta es la del DSM-5, que es mucho más compleja. Eh, y bueno, ¿cómo se trata con por aquí tenía el tratamiento? Hay unos medicamentos que se llaman risperidona, aloperidol, que también se abrevia como Aldol, y también hay otro que es que recetan en el seguro, que se llama levopromacina, que fue el primero que se descubrió, y de hecho lo descubrió Skinner.
Ese señor, sí, el padre del conductismo, uno de los padres del conductismo, le psicotizó una paloma y le dio una serie de antipsiquiátricos, de antipsicóticos, y precisamente la paloma que había sido psicotizada porque le ponían un gato a la paloma y la paloma pues revoloteaba y se asustaba toda, y con cualquier ruidito ya asociaba a la paloma con el gato. Entonces, ese ruidito con una droga llamada levopromacina, perdón, cloropromacina, la paloma no se agitaba ni volaba ni, sino que andaba como si nada. Entonces descubrió Skinner, fíjense curiosamente, a través del condicionamiento operante, que la paloma no se espantaba con la cloropromacina, que luego se sintetizó en levopromacina, porque el elemento cloro es muy dañino para el cuerpo humano, como por ejemplo el cloranfenicol, el cloromizepina, quitaron el cloro, porque daña mucho. Le dejaron nada más el ingrediente activo. Antes muchas sustancias se mezclaban con cloro para darles estabilidad. Sabemos que el cloro mata microbios, ¿no? Pues también daña el riñón, daña el hígado. Entonces, por ese motivo, le quitaron ese elemento, ¿no? No sé si hasta aquí tengan eh, dudas o inquietudes. No, maestro, yo todo bien. Si quedó claro todo este asunto. Pues era para reforzar, no sé si tuvieron problemas para hacerlos la tarea. No, ninguna duda. Inquietudes. Si queda clara bien la diferencia. Bueno, ¿cuál es la enfermedad mental más grave? Pues la esquizofrenia. ¿Cuál es la que le sigue? Pues el trastorno delirante, que anteriormente se llamaban paranoias, paranoide y la paranoia, perdón, y la esquizofrenia eran las dos más graves, pero la esquizofrenia, como tiene alterado el pensamiento en relación al sentimiento, por eso se considera que es más grave, porque está desconectado. El paranoide sí está conectado, porque por ejemplo, si el paranoide se imagina que lo quieren asesinar, envenenar y actúa en consecuencia, hay una como lógica, aunque está mal él en lo que piensa y en lo que está elucubrando, sí hay como que congruencia, pero en el caso esquizofrénico puede ser que tenga una idea y actúe diametralmente opuesto a esa idea. Por eso se acuerdan que la ambivalencia es uno de las cuatro A's que nos definen la esquizofrenia. En fin, pues básicamente pues de esto trata eh, el tema. Hay muchas hipótesis de que los papás lo causan, de que la familia la causa, de que es lo que les decía hace un momento antes de que entraran los demás, de que el nivel socioeconómico también influye, porque de no tener recursos para atender a una persona, pues también influye en que la de esquizofrenia, la inteligencia, por ejemplo, Nash, el premio Nobel que tenía esquizofrenia se curó o la mantuvo bajo control porque era muy inteligente. Si tenía un coeficiente intelectual de 200, casi superior al de Einstein, no podía entender que una niñita de 9 años era imposible que se le apareciera durante 10 años teniendo 9 años, pues claro que sí. Entonces, él descubrió que pues era falso. Todo es, que esos tres sujetos, el policía, el amigo y la niña, pues eran producto de su imaginación. Y bueno, ahora si quieren vemos el otro tema, que es el de la trastorno delirante. Déjenme ver dónde lo tengo. En compartir. No sé si lo alcanzan a ver, la nueva pantalla. ¿Sí la ven? Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok, bueno, este sería otro grupo de trastornos psicóticos, pero que anteriormente se les llamaban
paranoias. Hay que diferenciar entre paranoide y paranoico. Fíjense que luego hay esa como que confusión. Y no es lo mismo, porque, por ejemplo, decían que Hitler era paranoico o que decían que era paranoide. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? Porque no es lo mismo paranoico que paranoide. Pero bueno, de ahí se deriva este nuevo trastorno que crea el DSM-5. Ya no quieren llamarle paranoide o paranoico, porque hay esa ambigüedad. El paranoico tiene delirios de grandeza y el paranoide tiene delirios de persecución. Esa es la diferencia. Pues una persona que se siente, valga la expresión mexicana, Juan Camaney, que se siente que eh, es todopoderoso, que nadie le puede hacer daño, es un paranoico. Y una persona que siente que con lo contrario está desvalida, siente que cualquier persona lo puede atacar o dañar, es un paranoide. Es diferente la palabra paranoide, en este caso a paranoico, aunque mucha gente no las comprende bien y las utiliza de manera indiferenciada. Entonces el DSM-5 le puso el nombre de trastorno delirante y cambia ya, y ahora ya no podemos decirle de otra manera. Tiene que ser trastorno delirante. Acuérdense que casi todo lo que antes eran las clasificaciones viejitas, por ejemplo, el maníaco depresivo le cambiaron a bipolar, el paranoico, paranoide le cambiaron a delirante. La esquizofrenia sí siguió con su mismo nombre, nada más que se agrandaron las clasificaciones. Y bueno, el trastorno delirante, pues ya les dije de lo que trata. Ay, Dios. ¿Qué pasa aquí con esto? No camina. Ahí está. Bueno, la etimología. La palabra delirio, bueno, es una palabra interesante de latín, porque delirio viene de des, que significa sin o incapacidad de, y lirium, la palabra lirium en latín significaba camino. Entonces el que delira es el que no sigue el camino de la mayoría, dicho de otra manera, el que se desvía, el que hace algo que no hace la mayoría. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, el que no trae su cubrebocas está, por así decirlo, etimológicamente hablando, está delirando, porque no está siguiendo el caminito que todo el mundo sigue, ¿sí? Es un inadaptado, es una persona, que se ve mal, la vemos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que toda la mayoría hace, ¿no? Entonces, su definición actual de delirio es la reiteración, o sea, la repetición constante de pensamientos absurdos o incoherentes. Pero estos pensamientos absurdos o incoherentes sí están vinculados con el afecto o con las emociones de manera, digámoslo así, lógica o congruente. Aunque puede ser bastante absurdo el pensamiento de un sujeto, si está en concordancia con su sentir. Porque, por ejemplo, un esquizofrénico puede decir, a diferencia de un delirante, que lo van a matar y luego reírse. Ahí está una incongruencia, porque si te van a matar, pues debes de tener miedo y debes de sentir, debes de actuar en consecuencia. La persona que está delirando, sí checa, pues, si hay como que lógica entre una cosa y la otra, ¿no? Por ahí les dejé de tarea que, que me hagan un cuadro de diferencias entre paranoias, o sea, perdón, entre delirios y esquizofrenias. Lo que pasa es que como yo la estudié como paranoias, pues bueno, y luego te van cambiando las cosas, les sigo diciendo igual, pero ya se llaman delirios o trastornos delirantes, ¿sí? Porque implicaría también al que delira de que es superior, de que es todopoderoso como Hitler, que era paranoico. Hitler no era paranoide,
porque no tenía miedo de que nadie le hiciera nada. Al contrario, era sumamente temerario. Lo intentaron matar creo que 40 veces y él seguía en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer esa distinción con más claridad. Eh, Déjenme paso a la que sigue. No sé por qué no pasa. Mm, Déjenme ver si la puedo abrir desde acá. Ah, pues en la que tengo abierta de esquizofrenia debe de estar guardada. Trastornos delirantes. Ahí está. Ya. Pues, está pausado. New share. ¿Sí lo pueden ver esto? ¿Sí pueden ver esta nueva diapositiva? Sí, profe. Sí. Oh, bueno. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Ahí les puse un dibujo medio raro. El trastorno delirante se caracteriza por tener una o varias ideas incoherentes, con ausencia de otro tipo de desorden mental. O sea, solamente es la persona, el pensamiento, no es lógico, no es congruente. Por ejemplo, si yo pienso, no sé si se han fijado que hay muchas teorías conspiratorias sobre el COVID. Mucha gente dice, por ejemplo, la famosa teoría de los taxistas, pero no podemos tampoco etiquetar a un taxista de delirante por un comentario que todos los taxistas hacen, porque para ellos el COVID fue una estrategia de China para frenar el potencial económico de Estados Unidos y para que Estados Unidos no estuviera metiéndose con ella. Es una teoría conspirativa, ¿no? Porque pensamos, no tenemos ninguna prueba, primero que nada, de que China soltó el virus para frenar la economía de Estados Unidos. Sabemos que eso está ocurriendo. Ahorita Estados Unidos está congelada su economía y están perdiendo millones y millones de dólares, porque las empresas, no, o sea, no pueden concentrar a los obreros los concentran bajo condiciones de un 25% de chamba, de un 35%. Entonces todo eso está frenando la economía de Estados Unidos. Todo eso es cierto, pero la forma como interpretamos la realidad es lo que nos habla del delirio. En el caso de los taxistas que dicen que los chinos son los que causaron todo esto, que sí es cierto que la epidemia surgió en China y todo ese rollo, pero de ahí a que los chinos, a propósito, el gobierno chino autorizó sacar el virus. Y luego otro detalle más que dicen los taxistas, qué curioso que los chinos ya no tienen COVID. Qué curioso que ya se curaron los chinos y que dejaron el problema al mundo. Por ejemplo, aquí en México ya hay 400,000 casos. En Estados Unidos hay 1.7 millones. O sea, pues obviamente que sí se afectó mucho la economía. León es uno de los epicentros, porque como que leoneses andan en los tianguis y en muchos lados y no se cuidan, no se ponen mascarillas. Bueno, entonces, la forma como yo interpreto la realidad, es, por ejemplo, una interpretación de tipo conspirativa se parece mucho a un trastorno delirante, pero no por eso no es, ¿verdad? O sea, no porque yo crea que los chinos liberaron el virus para frenar la economía estadounidense, no por eso yo estoy delirando. También tengo una libertad de pensamiento, libertad de juicio, libertad de interpretar la realidad, pero si la realidad la interpreto demasiado, demasiado fuera de lo común, porque también el 80, que les diré, no es cierto, el 20% de las personas creen que en que hubo una conspiración con lo del virus, ¿no? Por ejemplo, me decía una persona pobre que era para que los pobres fueran más pobres y que lo habían inventado los ricos, fíjense. Pero bueno, o sea, ese tipo de ideas no podemos juzgarla
como delirio por sí misma, pues, puesto que es una interpretación de una realidad que está sufriendo y viviendo. Entonces tenemos que ser cautelosos para interpretar el trastorno delirante. Más adelante vienen cómo podemos interpretarlo mejor, ¿no? La persona puede tener alucinaciones, pero estas no se confunden con la esquizofrenia, pues solamente se relacionan con los delirios. Por ejemplo, las esquizofrenias tienen las alucinaciones visuales y auditivas. Pueden imaginarse todo un sujeto o, o escuchar que alguien le está diciendo una voz, como el caso de la persona que mató a John Lennon, una vocecita que le decía, tienes que matar a John Lennon, tienes que matarlo, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del delirante, el delirio, se vincula con, perdón, la alucinación con el delirio. Puede ser que se imagine que alguien le platicó que, que los chinos habían sacado este virus, por poner un ejemplo, que ya les puse, y por lo tanto, pero se va a vincular solamente con el delirio, no con muchas cosas. Por ejemplo, el esquizofrénico puede tener alucinaciones en muchos sentidos, en muchos órdenes y muy desvinculadas entre mente y sentimiento. Entonces, aparte otro detalle interesante es que el trastorno delirante casi siempre son tipo olfatorio o táctil las alucinaciones. O sea, sientes que alguien te tocó. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado que estoy sentado en la banca en el parque y siento que alguien me toca el hombro. Y obviamente no por eso estoy alucinando. Puede ser una sensación, ¿sí? O sientes comezón. O la propia influencia, fíjense, en una ocasión que trabajaba en una escuela, se declaró que había una epidemia de chinches. Entonces empezaron todas las personas a rascarse, estaban así, rásquese, rásquese, rásquese. Y era inconsciente, pero todo el mundo se estaba rascando. Entonces eso influía más a que la gente se rascara más y a que sintiera que ya traía las chinches. Y probablemente nadie tenía chinches, ¿no? A lo mejor solamente lo tenía la persona, a la que le declararon que tenía y que la pusieron en cuarentena, le pidieron que se pusiera algún tipo de medicamento para evitar estar cargando esas chinches o qué sé yo. Pero es muy fácil que nos dejemos influir por otros y eso no es un delirio. También habríamos que analizar ese punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos diagnosticar el delirio? En este caso, el delirio de la psicopatología y de la psicosis. Cuando una persona expresa una idea con una fuerza inusual y la repite y la repite. Por ejemplo, si el taxista está repite y repite que los chinos y los chinos y los chinos fueron los causantes del COVID, pues obviamente que ya ahí ya no es una interpretación muy libre y muy propia de la realidad, sino que está teniendo ya un trastorno delirante, ¿no? Bueno, entonces por eso les puse ahí esa fotografía, esa litografía de que las bicicletas van por arriba de los árboles, ¿no? En una especie de truco ilusorio, ¿no? La personalidad duda sobre su creencia o manifiesta sensibilidad ante ella. Fíjense, esa imagen es muy común de la pintó una persona que tenía trastornos delirantes y llama la atención cómo no tienen ojos las personas. eh, Según eso estaba pintando a los psiquiatras, pero no tenían ojos, fíjense. Sus ojos eran como las narices. Tenían boca y nariz, pero no tenían ojos. Y sin embargo, la monita de atrás o el cuadro de atrás sí tiene ojos. O sea que lo que tiene vida, para el que tiene el delirio, no debe de verlo o no puede verlo, ¿no? Y dibujó una especie de mesa con forma de elefante y pues así cosas medio raras, ¿no?
Ay, Dios, sí me salí, me dejaron de ver la pantalla. Sí, profe, se quitó. Ok, bueno. Es que me están marcando que ya nos quedan 10 minutos. Bueno, y luego, la persona tiene duda sobre su creencia o manifiesta sensibilidad ante ella. Esto es algo que no le pasa al esquizofrénico. El esquizofrénico no duda de lo que de las cosas que piensa absurdas o que siente absurdas. En el caso del delirante, como está más cerca de la salud, entre comillas, por así decirlo, no es, sí es muy grave esta enfermedad, el trastorno delirante, pero está un poquito más cerca de la salud mental. Entonces, por eso puede ser que llegue a dudar. A lo mejor lo inventó mi mente, a lo mejor, o sea, cuando nosotros tenemos este tipo de, que también nos pasa a nosotros, las, que entre comillas, estamos normales, ¿verdad? Que a veces decimos, lo soñé, lo imaginé, quién me lo platicó o yo lo inventé. Digo, eso es sano y de alguna manera el paranoico, paranoide o el que tiene trastorno delirante puede llegar a tener dudas, o sea, y eso es algo sano. No es tampoco muy rescatable, también tenemos que ser francos, pero ya la psicosis y una persona que tiene este tipo de problemas, de delirios, puede remitir, por ejemplo, el caso del juez Schreber, que fue el que investigó Freud, fue uno de sus casos célebres, este, sí remitió, o sea, se le quitó. La palabra remisión en medicina y en psicología significa que se le quita. Entonces, en el caso del juez Schreber, que tenía delirios y tenía paranoias, era medio paranoide, medio paranoico, bueno, tenía de las dos. Sí remitió como 2 años y volvió de nuevo, porque el juez, fíjense que lo meten al psiquiátrico, al juez Schreber, al que investigó Freud, y él, dentro del psiquiátrico se cura, y como él era juez, demanda a los tribunales que lo sentenciaron a estar en el psiquiátrico, y les gana el juicio, y entonces emiten una orden para que salga del psiquiátrico. Y luego le regresan su puesto de juez. O sea, está bien curioso el caso de Schreber. Entonces, sí, o sea, sí puede remitir, pero sabemos que va caminando, y, o sea, el trastorno delirante, si bien no es tan grave como una esquizofrenia, va caminando a agudizarse. Entonces, duró 2 años bien, pero otra vez recayó, pero con más fuerza. Y ahora sí ya no puedo salir del psiquiátrico, porque inclusive ya hasta pensaba que el juez, que el director de la clínica de apellido Flexig, lo quería destruir, lo quería atacar. Y ya tenía esa idea totalmente sembrada en la mente y ya pues totalmente pues rozando con la falta de una prueba de realidad, ¿no? Obviamente un director de una clínica psiquiátrica pues ordena que haya ritos, en este caso que todos los pacientes a las 10 de la noche estén confinados, que se coma de 8 de la noche a 9:30, por poner un ejemplo. Entonces, esa forma de ser, de ordenar, para un paranoico siente que es como una agresión, una forma de controlarlo, y que lo hacen, y que todo ese show que hacen para controlar a las demás personas lo hacen por él, que no es un asunto generalizable. Fíjense que ahí se puede detectar, por ejemplo, en una empresa, a una persona que tiene un trastorno delirante cuando cree que una orden la están dando nada más por molestarlo a él y no para poner un orden generalizado, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí tenemos este caso no sé si ya leyeron algo del juez Flexig, del juez Schreber, perdón. Este caso de Freud, ¿no lo han visto nunca? Hola, hola. No, profe, yo no lo he visto. No, con ningún maestro. Miren, pues, si gustan,
De tarea pudiera ser que investigaran el caso del juez Schreber y paranoias, delirios de que el juez Flexi lo quería controlar o dominar. Y se me fue la onda, pero creo que sí valdría la pena. Les voy a poner la tarea y les voy a poner para que me sigan el caso Schreber. Es un caso de Freud, además. Bueno, otro signo y síntoma es la alteración de la vida debido a esta idea. Una persona puede tener una idea de ser eh, ay, perdón, es que alguien salió y alguien entró. La idea eh, de que lo quiere perseguir a alguien y bueno, pues a lo mejor evitar a esa persona o bien que empiece a verse alterada su vida por causa de esta idea, pues también puede ser un signo o un síntoma. Hay que distinguir entre signo y síntoma, creo que es importante que lo sepan. No sé si lo saben con claridad, la diferencia entre un signo y un síntoma, porque también esto es importante que se sepa a la hora de hacer diagnóstico. ¿Sí saben la diferencia? Porque en todas pongo signos y síntomas, si no mal recuerdo. Miren, signos y síntomas. ¿Sí saben la diferencia entre uno y otro? No, yo no, ¿me lo podría explicar, por favor? Ya, el síntoma es lo que manifiesta el paciente y el signo es lo que ve el médico o lo que escucha el médico. O sea, si el médico o en este caso el psicólogo escucha que una persona está diciendo una idea repetitiva, eh, que los chinos sembraron el COVID, que los chinos sembraron, eso es un signo, no es un síntoma. Pero si tú le preguntas a la persona, a ver, ¿por qué piensas que los chinos hicieron eso? Y te dice toda su explicación, eso es un síntoma. Entonces, cuando la persona lo verbaliza, por ejemplo, te lo voy a poner en términos médicos. Si una persona llega y dice, me duele aquí, y se apunta al hígado, ¿es un síntoma o un signo? Un síntoma. Sí, porque lo está verbalizando. Pero si el médico observa que se toca el hígado y le hace, eso sería un síntoma o un signo. Pues ya sería ahí un signo, ¿no? Muy bien, entonces por eso tenemos esta dualidad para el diagnóstico de las esquizofrenias y de los trastornos delirantes. Se puede, tanto lo puede ver el médico como lo puede verbalizar el paciente, ¿sí? En el caso de la esquizofrenia, usualmente no lo verbal, por eso no les puse signos y síntomas, usualmente les puse signos. ¿Por qué? Porque en la esquizofrenia se observa, las 4 A's de Bloiler se observan, ¿sí? Son visibles, vas sacando tus conclusiones, ¿no? Cuida mucho una cajita y luego la deja ahí tirada, pues es ambivalencia. Se aísla del mundo, es autismo. Asocia cosas, una cosa que no tiene que ver con otra. Por ejemplo, que vaya a llover y digan, van a hablar mal de mí porque va a llover, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues nada. Entonces, por eso, en el caso de la esquizofrenia, es mucho más el signo, tiene más fuerza el signo que el síntoma. Y en el caso del delirio tiene la misma fuerza ambos, ¿no? Ya está a punto de cortarnos el Zoom y nos volvemos a conectar a las 9, ¿les parece bien? Ya Sí, para, maestro, está bien. no, ya no vamos a hablar mucho del tema, pero para darle un cierre. Hoy en 8 vemos trastornos bipolares o maníaco-depresivos, que ya no se llaman maníaco-depresivos, sino bipolares. Entonces vamos a dejarle aquí. Bueno, déjeme le cierro porque ya no.